Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos que a esta hora están nuevamente acompañándose de su programa Caminando con Cristo. Nos da mucho gozo, mucha alegría el poder compartir junto a todos ustedes acá en nuestra linda comuna de San Clemente y a través de todos los lugares donde también a través de las redes sociales puedan estar acompañándose en esta hora. Bienvenidos a su programa Caminando con Cristo. Vamos a compartir una hermosa alabanza, un tiempo de música, de exaltación a Dios, y luego vamos a tener una reflexión en la palabra del Señor. Estamos junto a ustedes nuevamente y vamos a compartir un mensaje del Señor, para lo cual le voy a invitar a leer la palabra en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Bueno, en cuanto al ministerio del apóstol Pablo, nos damos cuenta que él fue usado por Dios para abrir iglesias, para establecer comunidades cristianas en diferentes lugares de aquellos rincones, ¿verdad?, de Europa, de Asia, cuando el cristianismo estaba de manera muy joven creciendo y avanzando. En diferentes lugares importantes Dios utilizó al apóstol Pablo para llevar el mensaje del Evangelio, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, principalmente a los gentiles, aquellos que no forman parte del pueblo judío. Y dentro de aquellos grupos, aquellas comunidades que conformaban la iglesia también universal, él vino a ser como un padre espiritual para miles de creyentes, para muchos creyentes que comenzaron su vida espiritual mediante el ministerio del apóstol Pablo. Entonces él se recordaba de tanta gente, de tantos cristianos, de tantos creyentes que en su vida él conoció mientras estuvo haciendo la obra de Dios en esta tierra, y siempre que se recordaba de ellos, daba gracias a Dios. Había un sentir de gratitud por la obra que Dios había hecho en ellos. El gozo también del apóstol Pablo era que las almas, que los creyentes vinieran al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La obra más hermosa, la obra más valiosa es cuando la gente viene al conocimiento de Dios mediante Jesucristo y mediante la iluminación del Espíritu Santo a sus corazones, a su entendimiento. Y dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Qué importante es la práctica de la oración. Y la oración es tan importante desde el ejemplo de Cristo. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, siendo el ungido, siendo el enviado de Dios, siendo Emmanuel, como dice la palabra, Dios con nosotros, nunca dejó de depender de su Padre y siempre estuvo orando, siempre estuvo buscando a Dios en oración. Se apartaba a lugares solitarios, se apartaba al huerto, se apartaba a los montes durante las madrugadas y pasaba noches enteras orando a Dios. Qué importante es también orar, sobre todo en este tiempo. Dice el versículo 4, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Una oración no solamente debe ser un pedir de manera egocéntrica, de manera egoísta y estar centrada en mí mismo. La oración también debe estar dirigida en beneficio de los demás creyentes, en beneficio de nuestros hermanos, de nuestro prójimo que está sufriendo, de nuestro prójimo que necesita ayuda, que necesita conocer a Cristo, que necesita una cierta respuesta a sus dificultades, a sus problemas. Debemos orar no solo por nuestras necesidades, sino orar por nuestra comunidad, por nuestro medio en general. Y esto lo podemos ver confirmado en las instrucciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo tocante a la oración, cuando dice que es necesario que podamos orar en todo lugar. Si nosotros leemos en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, ahí en la segunda epístola, donde hace un llamado, ¿verdad?,
a la oración. Y vamos a leer lo que dice acá en la palabra. Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo, ahí en el capítulo 2, hay instrucciones sobre la oración. Y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué importante es orar. Y dice el versículo 1, por todos los hombres. Y en ese todos los hombres habla por los reyes, por las autoridades, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hoy en día, ¿cuánto es necesario, cuánto se hace necesario vivir en quietud, vivir en piedad y vivir reposadamente en paz? Hoy es difícil vivir en paz en medio de una sociedad donde hay delincuencia, donde hay problemas sociales, donde hay dificultades que arrebatan al ser humano la paz de su corazón y que por ende no les permite vivir seguros y tranquilos diariamente. Vemos que día a día muere gente, mueren niños. Vemos que la delincuencia alcanza niveles exorbitantes, niveles que tal vez nunca antes habían sido vistos. Vemos que necesitamos vivir en paz y en honestidad. Y por eso es totalmente necesaria la oración de los creyentes por todos los hombres, por nuestra comunidad, por nuestro país, por nuestra localidad donde estamos viviendo permanentemente. Por eso Pablo estaba orando y gozándose por todos los creyentes, no solamente por él ni por sus necesidades, sino por los que Dios inició en ellos una obra, la cual también la ha de terminar. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes, querido amigo? Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. Es un Dios que cuando comienza una obra en nosotros la termina. Y cuando comienza una obra, cuando a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento viene la iluminación de parte de Dios y podemos entender nuestra condición, nuestra situación, y también entender quién es Jesucristo, nuestro Salvador. Una vez que entendemos quiénes somos, quién es Jesucristo y nuestra condición delante de Dios y la obra redentora de Jesucristo, entonces Dios ha comenzado una obra en nosotros. Y déjame decirte que esa obra seguirá, esa obra será perfeccionada, esa obra se completará. Así también, qué importante es confiar en que cuando clamamos a Dios de todo corazón por intermedio de Jesucristo, nuestra oración es oída y nuestra oración no quedará indiferente delante de Dios. Por eso el libro de Santiago dice que aquel que pida a Dios alguna cosa, pídala con fe, no dudando, porque aquel que duda es semejante a la onda del mar. Es semejante a la onda del mar que un día está arriba y que después está abajo, que no hay estabilidad en ello. Debemos confiar de que Dios traerá la respuesta. Dice el versículo 6 que Él perfeccionará aquella obra hasta el día de Jesucristo.
como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Y por qué estos hermanos participaban de todo lo que Pablo tuvo que enfrentar? Hubieron momentos en los cuales él fue encarcelado, donde fue apedreado. Si miramos el pasaje cuando Pablo fue apedreado en Listra, y tuvo que sufrir por causa del Evangelio. Muchas veces tuvo que sufrir necesidad. Murió preso en la cárcel de Roma. Y desde Roma, él estando preso, escribía cartas, escribía las epístolas, y la palabra de Dios circulaba hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hablamos y tenemos los escritos de Pablo cuando él estaba preso en la cárcel de Roma y terminó sus últimos días encarcelado. Pero la palabra de Dios no estaba presa. Ha corrido, ha seguido hasta el día de hoy. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y vemos, queridos amigos, que los hermanos estaban participando de sus tribulaciones, de sus aflicciones, mediante la oración por él. Muchos oraban por Pablo. Muchos intercedían a Dios, clamaban al Señor por el apóstol Pablo, donde quiera que él estuviera, que la mano del Señor fuera con él, confirmara su predicación y le guardara de todo peligro y de toda acechanza. Y por eso el ministerio de Pablo se fortalecía y fue eficaz, porque también muchos participaron de su ministerio en las oraciones. Y esto nos habla de cuánto los líderes necesitan la oración. Porque los líderes cristianos, los pastores, aquellos que están bajo autoridad o en autoridad sobre otros, son seres humanos, al igual que usted, al igual que yo, con defectos, con virtudes. Podemos hacer las cosas bien, podemos equivocarnos, y es necesario la oración para que el entendimiento esté claro, esté libre de toda turbación, y poder guiar a los demás conforme a la sana doctrina, conforme a un buen ejemplo como el de Cristo, cuando dijo: ejemplo les he dejado, seguid mis pisadas, para que no se aparten de la voluntad de Dios, porque no hay ningún ser humano que esté libre de equivocarse y de caer en pecado. Y es necesario interceder con amor, porque el amor intercede, el amor ora, para que si alguien está extraviado, si alguien está turbado, si alguien está en pecado, pueda Dios darle la claridad a su espíritu, a su mente, y que pueda existir arrepentimiento. Pueda Dios darle la libertad y la gracia de que pueda arrepentirse. Pero muchas veces cuando alguien se equivoca, cuando alguien comete pecado, nos sentamos en el sillón de juez y comenzamos a condenar. Y de ninguna manera debe ser condenatorio una persona que ama. Una persona que ama tampoco es permisiva con la maldad, con el pecado deliberado. No hay permisividad, pero sí hay intercesión, hay clamor. Le pedimos a Dios que Dios le dé entendimiento a aquel que está extraviado, que nos dé entendimiento a nosotros, porque dice la Escritura que el que esté firme mire que no caiga. Y no somos justos por nuestra propia capacidad, sino por la excelencia y la pureza de la vida de Cristo en nosotros. De manera, queridos amigos y hermanos, dice el versículo 9 que esto pide en oración que el amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que podamos darnos cuenta, podamos discernir lo mejor para vivir sinceramente e irreprensiblemente
para el día de Cristo. Hay un día que se acerca. Hay un día que mientras el tiempo sigue pasando, más cerca está. ¿Y cuál es ese día? El día de Cristo. El día en el cual tendremos que estar frente al Hacedor de nuestras vidas y rendir una cuenta delante de nuestro Hacedor. Todos tendremos que rendir una cuenta delante del Señor. Y es por eso que debemos tener claridad, debemos discernir lo bueno y lo malo, a fin de que seamos sinceros. Muchos eligen sinceramente el hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero muchos viven en hipocresía porque dicen seguir a Cristo, pero hacen lo que los aparta de Dios, hacen lo que Dios reprueba. Entonces no hay sinceridad. Por eso el Señor dice, o frío o caliente. Porque aquellos que se rebelan contra Dios y lo hacen a voluntad tendrán consecuencias, pero aquel que dice seguir a Cristo y peca deliberadamente tendrá mayor condenación. De manera que Dios quiere que seamos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. No es nuestra justicia propia, no es por nuestra capacidad, ni por nuestra humanidad, sino que debemos estar en Cristo. La obra salvadora de Cristo debe alcanzarnos y ser encontrados mediante la fe en Él, como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, ya que por nuestra capacidad humana es imposible ser reconciliados con Dios. Pero mediante la obra de Jesucristo hemos de ser reconciliados, hemos de ser encontrados, hallados, y mediante su justicia llevar fruto que agrade al Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo. No nos desviemos de la oración. No nos distraigamos ni nos relajemos. Es importante orar mayormente en este tiempo y no soltarnos del cable de la fe, no soltarnos del Señor, porque de Él dependemos y en Él está nuestra fortaleza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te voy a invitar a que sigamos compartiendo una alabanza. Digno, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor limpió, dando gracia Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Señor,
Gracias por la cruz, Dios, por el precio tu paz, mi pecado y dolor, tu amor quitó, gracia gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, con majestad, Cristo Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche. Muy bien, ya estamos de regreso y vamos a compartir un tiempo de oración. Queremos orar por su necesidad. Si usted se encuentra enfermo, si tiene alguna petición delante del Señor, le invito a que juntos nos unamos en oración. Señor mi Dios y buen Padre celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos permites a través de Jesucristo acercarnos a su santa presencia. Oramos, Señor, y pedimos por Chile, por nuestro país. Oramos, Señor, por aquellas familias que se han visto afectadas, aquellas personas que se han visto afectadas por esta pandemia, aquellos que están, Señor, siendo víctimas de esta enfermedad. Sin embargo, confiamos en que tú eres fiel y que escuchas el clamor de tu pueblo. Y en este minuto clamamos por sanidad a todo aquel que se encuentra enfermo, que a esta hora, Señor, se está elevando su espíritu y elevando su fe ante tu presencia, confiando en que tú eres la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. En el nombre de Jesús le pedimos que usted toque aquellos cuerpos, pueda traer sanidad sobre sus vidas, pueda sanar también en todo ámbito la vida de nuestros televidentes, y si hubiera alguna necesidad material, de trabajo, económica, sea usted supliendo toda necesidad, abriendo puertas de trabajo, dando el sustento necesario para todas las familias que lo necesitan. Clamamos y confiamos en que nuestra oración es oída delante de su presencia y por ello le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, hemos tenido un tiempo de bendición, hemos orado, hemos compartido la palabra. Para mí ha sido un privilegio, un gozo el haberles acompañado en esta hora y le invitamos para en una próxima oportunidad volver a reencontrarnos en su programa Caminando con Cristo. Que el Señor les bendiga.